un gloria a Dios bien fuerte. Y yo quiero predicar en esta noche de miércoles de doctrina y de oración con base en el sueño, con base en el tema el cristiano y sus sueños. Dígale al que está a tu lado, diga, mira, el cristiano y sus sueños. Gloria al Señor. Cuando se habla del sueño, el sueño, hermano, es un estado biológico que tiene que ver con dormir y en el que el cuerpo y la mente entran en un estado de descanso y de recuperación. Ese es el sueño. Es un estado biológico donde, hermano, el cuerpo, la mente, y no solamente el cuerpo, no solamente la mente, sino que todo el ser del hombre, hermano, descansa, hermano, renueva, se recupera. Amén. El sueño es vital para la vida del ser humano. El sueño es necesario para tener una buena salud física y mental. Se dice que en el año de 1964, en una universidad en los Estados Unidos, hicieron un experimento y un joven llamado Randy Gardner de Estados Unidos, de 17 años, este muchacho tiene el Guinness Record de la persona con mayor tiempo en no dormir. Duró unos 264 horas despierto, o sea, unos 11 días y 24 minutos. Y hermanos, como parte de este experimento, a ver cómo reaccionaba, cómo iba reaccionando el cuerpo a medida que pasaban las horas o los días sin dormir, comenzaron científicos, investigadores, médicos, comenzaron a monitorear todo el sistema de este joven. Esto, hermanos, produjo, número uno, que en el día 2 y 3 de este muchacho estar despierto, comenzaron a ver los médicos que el joven Gardner comenzó a sufrir varios efectos negativos, tales como problemas de concentración, tales como irritabilidad, pérdida de la coordinación. En el cuarto y quinto día sin dormir, comenzó este joven a tener alucinaciones, paranoia y confusión mental. En el día 6 al 11, sin dormir, comenzó a hablar incoherencia, pérdida de la memoria a corto plazo, trastornos del estado de ánimo y dificultades para realizar tareas simples. Estaba tan mal que los médicos tuvieron que suspender el experimento porque el muchacho estaba entrando en un estado de shock que podía morir. Esta investigación trajo como una conclusión que el ser humano necesita dormir. Necesita dormir. Porque cuando el ser humano duerme, cuando el ser humano, hermano, cae en el lecho, en su cama y comienza a dormir, a soñar, eso comienza a relajarlo, a, hermano, recargarlo. El organismo se renueva. Y dicen que después de esos 11 días sin dormir, estando,
hermano, con el ritmo cardíaco bien acelerado, con alteraciones en la presión, con alteraciones en el azúcar en su sangre, viendo alucinaciones e incoherencias. Una vez que suspendieron el experimento, dice que el joven durmió, se acostó y durmió, hermanos, 14 horas diarias, seguidas. Y cuando descansó esas 14 horas, dice que se levantó como si nada. Todos los síntomas que tenía se le quitaron. O sea, esto es una muestra que el sueño es necesario. El sueño es como cuando al ser humano le da sed. Es como cuando al ser humano le da hambre. Es más, dicen los entendidos que nosotros los seres humanos no podemos permitir que nos dé sed. Porque la sed dicen que es el primer síntoma de deshidratación del cuerpo. O sea que cuando el ser humano comienza a tener sed es porque el organismo le está diciendo: hey, te estás deshidratando. El hambre, hermano, es esa necesidad donde el mismo cuerpo te está diciendo: hey, tienes que alimentarme. El estómago comienza a pedir. Y cuando una persona no, hermano, en el momento no hace caso, es cuando vienen los problemas gástricos, es cuando vienen los problemas en el organismo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y el sueño es necesario. El sueño no es más que una voz que le dice al hombre: hey, tienes que descansar. Necesitas recuperar fuerza, necesitas renovarte. Entonces, el sueño, hermano, en la Biblia cuando habla del sueño, número uno, podemos mirar que el sueño es algo biológico, natural, necesario, que Dios colocó en el hombre para poder tener una buena salud mental, emocional y física. Es necesario, o sea, dormir es bueno. Dormir es bueno. Amén. Sin embargo, yo siempre he predicado y siempre predicaré, porque eso es lo que me enseña las Escrituras, que aunque dormir es bueno y es necesario, hermano, mire, ¿cuántas personas no se han matado? No han sufrido accidentes por querer pelear contra el sueño. Y hay algo que se le llama un microsueño. Que el sueño es tan tremendo que el sueño lo que está diciendo es: estás agotado, hey, detente, ve. Pero ¿cuántas personas comienzan a pelear con el sueño y comienzan a tomar Vive 100, Red Bull, café cargado? Y algunos acuden a alguna sustancia como droga. Pero como dijo alguien, el sueño solamente lo quita dormir. No hay nada más que quita el sueño. Lo único que quita el sueño es dormir. Una persona puede tomar café, una persona puede tomar cualquier energizante, lo que sea, pero lo único que puede quitar el sueño es dormir. Amén, hermano. Ahora, aunque la Biblia habla de que Dios, biológicamente, Dios cuando nos creó, Dios, hermano, colocó en el hombre la necesidad de dormir. Hermano, todo debe ser bajo un marco del equilibrio. Porque dormir es bueno, pero no mucho. Dormir es sano, pero no demasiado. Dormir es necesario, pero no en demasía. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia, hermano, enseña y muestra que el sueño, hermanos, es un sinónimo de
pereza. Por eso, allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, verso 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea que aunque dormir, aunque el sueño es necesario, pero nosotros debemos, hermano, tener un equilibrio. Porque hay gente que, hermano, hay gente que se pasan se pasan, ¿sí o no? Se pasan. Entonces, el sueño, hermanos, cuando no se maneja bien, detrás del sueño lo que hay es un espíritu de flojera. Lo que hay es un espíritu de pereza. Los médicos dicen que el hombre debe dormir máximo 8 horas al día. 8 horas. Pero hay gente que duerme 12, 15, 20 horas como el gato, dice el hermano. No parece mentira, pero es verdad. Entonces, el sabio Salomón, el Espíritu Santo a través de Salomón dice: oye, ten cuidado. Porque el mucho sueño, aunque tú tienes que dormir, pero el mucho sueño, o sea, el poco sueño te va a traer un perjuicio. Pero el mucho sueño también te va a traer un perjuicio. O sea, el no dormir te va a afectar. Hace poquito yo escuché una entrevista que le hicieron a Bill Gates. Yo me acuerdo, por allá como en los años 90 y algo, que un predicador, un evangelista, él estaba predicando y él decía acerca de aprovechar el tiempo, recuerdo yo. Y él lanzó un dato en ese momento y él dijo que no había que perder el tiempo, porque cuando tú pierdes el tiempo, tú estás perdiendo muchas cosas. Ya. Entonces él habló y puso el ejemplo de Bill Gates. Y él dijo que Bill Gates era el hombre más rico del mundo. Y él decía: ¿tú sabes por qué Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo? Decía ese evangelista. Él decía: porque Bill Gates no pierde el tiempo. Duerme 4 horas al día. Y es más, no pierde tanto el tiempo, o no pierde el tiempo de tal manera que ni si se le cae un billete de $100, dice que él volvía atrás, porque él al detenerse y devolverse a tomar el billete de $100, perdía más dinero. Entonces yo escuchaba ese mensaje y me llamó la atención, y eso nunca se me olvidó. Porque hay prédicas que tú escuchas y que nunca se te van a olvidar. Me llamó la atención eso. Sin embargo, hace unos meses, eso yo lo escuché hace, hermano, eso fue como en los años 90, por allá, como en el 97, por allá, 98. Pero hace unos días, hace unos meses, escuché una entrevista que le hicieron a Bill Gates. Y la periodista que entrevistaba a Bill Gates le dijo: ven acá, si tú quisieras o si tú pudieras devolver el tiempo, ¿qué cosas que tú hiciste en el pasado no volverías a hacer? ¿Sabe qué dijo él? Lo que yo no haría es dejar de dormir mis 8 horas. Porque el dejar de dormir, todo el dinero que tengo en el mundo no puede quitarme las enfermedades que me ocasionaron tener una vida tan agitada. O sea que en la vida debe haber un equilibrio. No dormir lo suficiente nos va a traer problemas. Es más, las empresas, yo creo que el hermano Santiago, que él sabe de eso, que las empresas cuando hay turnos de noche, se lo tienen que poner como que 2 por 1 algo, o 2 por 3, algo así. Que 2 de noche y después, ¿cómo es? 2 de día y 2 de noche, y tienen que darle unos descansos. Dos noches de descanso para poder recuperarse. ¿Cierto que sí?
Entonces yo conocí un hermano que trabajó 30 y algo de años en un hotel 5 estrellas aquí en Cartagena. Era auditor nocturno, y hermano, y fueron 30 y pico de años que trabajó de noche. Después que lo pensionaron ahorita, después de pandemia, cuando en la pandemia que cumplió su tiempo lo pensionaron, hermano, comenzó a tener problemas en su salud. ¿Por qué? Porque no dormir lo suficiente es perjudicial. Pero también dormir demasiado, eso también es perjudicial. O sea, ¿qué debe haber? Debe haber un equilibrio. Entonces, el sabio Salomón dice, oye, la pereza te hace caer en un profundo sueño, y el alma del negligente, oye, qué elegante, ¿verdad? Aquí utiliza un eufemismo. Salomón utiliza una palabra elegante, dice negligente, en vez de decir, y el alma del flojo. Pero Salomón, la Biblia es muy elegante. Del negligente dice, padecerá hambre. Ahora, Proverbios 23 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Ay, ay, ay. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Hermano, lo que pasa es que el tiempo que se pierde no se recupera. Yo escuchaba al papá de un hermano, porque hay gente que dice, nunca es tarde. Hay gente que tiene esos pensamientos. Nunca es tarde. No, espérate. Hay cosas que tienen su tiempo y que tienen su momento, porque la Biblia así lo dice, que hay un tiempo para todo. Amén. O sea que no para todo nunca es tarde. Hay cosas que sí es tarde en un momento dado. Y yo hablaba con un hermano, con el papá de un hermano que tenía en ese momento como 80 y algo de años. Y él un día hablaba conmigo y me decía, mire, pastor, yo trabajé toda mi vida, tuve muy buenos empleos, tuve muy buenos contratos y gané mucho dinero. Eso eran mujeres aquí, mujeres allá, tiene hijos regados. Yo creo que Dios me decía, tiene que hacerle venia. Tremendo, eso era una vida. Pero terminó al final 80 y pico de años solo, sin una casa, sin mujer, porque el mujeriego queda solo, con tantos hijos regados que no atendió a ninguno, y enfermo, limpio, así es. Y ese hombre me decía a mí me dio un dolor, hermano, cuando yo escuché eso. Ese hombre me decía, ve, hermano, mi espíritu todas las mañanas se levanta dispuesto a trabajar, pero el cuerpo no me responde. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana con mi espíritu así animoso para ir a trabajar, pero ya mi cuerpo no me da. Por eso la Biblia dice, hey, bebé, no ames el sueño para que no te empobrezcas. O sea, el que duerme demasiado está perdiendo tiempo valioso en su vida y se está perdiendo de oportunidades. Porque hay oportunidades que se te van a presentar en un momento dado, pero no se te van a presentar y no se me van a presentar tirado en la hamaca, tirado en el catre, en la cama. Amén, hermano. Hay gente que dice, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Pero ¿cómo Dios te va a prosperar si
si tú estás durmiendo demasiado? ¿Cómo Dios te va a prosperar? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Hay un tiempo productivo en la vida del ser humano. Y si el hombre no aprovecha ese tiempo de producción, ¿después qué? Hay un momento donde tú tienes que tomar decisiones y entender. Mira, Jesús lloró. Jesús lloró a la entrada de Jerusalén. Y Jesús lloró diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces he querido guardarte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. O sea, Jesús estaba ahí, hermano, tocado porque, oye, era el mismo Dios visitando a su pueblo y ellos no se habían dado cuenta. Oye, era su momento. Era el momento donde la misma gloria de Dios, el mismo Dios estaba entre ellos y ellos estaban en otro cuento. Porque tiempo y ocasión Dios le da a cada uno. El problema es que hay algunos que lo aprovechan y otros no. Y hay algunos que no lo aprovechan porque están durmiendo en demasía, están durmiendo demasiado. Entonces, dormir poco es malo, pero dormir demasiado también es malo. Y la Biblia hace una comparación del sueño, de esta clase de sueño, del mucho sueño, como la pereza. Amén, a su nombre. Entonces, dile al que está a tu lado, hermano, tenemos que no dormir mucho. Tenemos que ser equilibrados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero la Biblia también, cuando habla del sueño, no solamente se refiere a ese sueño físico que restaura, que regenera, que te renueva físicamente, que es necesario para una buena salud emocional y espiritual, sino que no solamente la Biblia cuando habla del sueño habla refiriéndose al mucho sueño que te va a llevar a la pobreza, a la miseria por la pereza, sino que también cuando la Biblia habla del sueño, también se está refiriendo a la frialdad espiritual. O sea, no solamente el sueño es pereza, sino que el sueño también en la Biblia se relaciona como frialdad espiritual. O sea, una persona que cae en un estado de desánimo, en un estado de frialdad, hermano, esa persona está en un sueño, en un letargo espiritual. ¿Y cómo? ¿Dónde está eso en la Biblia? El Señor le escribe a la carta a los Efesios, a los de Efesios, y le dice Pablo, le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Ahora, ellos no estaban dormidos ahí en una cama. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo ahí? A su estado espiritual, a ese estado en que ellos habían caído, a ese letargo espiritual en que a veces mucha gente cae. Que hay gente, hermano, hay muchos cristianos que pasan que por ese letargo espiritual, y uno no puede permitir caer en eso. Hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias que vienen a tu vida que tratan de desanimarte, que tratan de que tú caigas, de hacerte caer en un letargo espiritual. La Biblia dice que Dios tuvo que levantar al profeta Ageo, porque cuando el rey Ciro el Grande de Persia dio la orden, dice, Dios despertó el espíritu de Ciro para que el pueblo volviera del exilio a restaurar Jerusalén. Y la orden fue, Dios le dijo a Zorobabel y a Josué sumo sacerdote, le dijo, ve y restaura y levanta el templo. Y dice la Biblia que ellos fueron y levantaron el altar y comenzaron a poner los cimientos del templo y comenzaron a levantar el templo, cuando de repente dice la Biblia que los hombres de aquella tierra, porque no todos los judíos habían sido llevados al cautiverio. Muchos lograron huir, muchos y muchas lograron escabullirse y no fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esos que se quedaron, eso lo explica el libro de Esdras. Esos que se quedaron, ellos crearon una familia. Se casaron con quienes, hijas de Israel se casaron con
gentiles y también los hijos con hijas de los gentiles. Y tuvieron una familia porque fueron 70 años que Israel estuvo cautivo. Y se creó una familia. Tuvieron hijos, nietos, 70 años. Cuando volvió, primeramente el escriba Esdras y después volvió Zorobabel y Josué el sumo sacerdote. Y Dios le dijo: levanten el templo. Y cuando ellos comenzaron a levantar el templo, los que estaban ahí dijeron: hey, nosotros también somos del pueblo judío, nosotros también queremos adorar a nuestro Dios, nosotros los vamos a ayudar a levantar el templo. Pero Zorobabel y Josué y Esdras le dijeron: no, señor, ustedes aquí no van ayudando a levantar este templo, porque ustedes están mezclados, ustedes han violado la ley. Porque la Torá, la ley dice que un hebreo, un judío, no se puede casar con un gentil. Entonces ustedes vayan y hagan su templo por allá, pero nosotros no vamos a permitir. Y dice la Biblia que las naciones o los pueblos que estaban ahí se levantaron contra Zorobabel, se levantaron contra Josué, se levantaron, hermanos, contra el pueblo que estaba reedificando el templo. Y dice que se levantaron de tal manera que eso produjo un letargo, o sea, un desánimo, un sueño espiritual. Dice: y el pueblo se desanimó y la obra del templo se frenó. O sea, ellos dejaron de construir el templo, se desanimaron y se dedicaron a sus casas, se dedicaron a su hacienda, se dedicaron a lo suyo. Y estaban así y pasaron 18 años, hermano. Fue cuando Dios tuvo que levantar al profeta Ageo. Y Dios dice que se le levantó, dice, y Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Josué, sumo sacerdote, y les dijo: vayan y reedifiquen mi templo, mi casa. Ustedes se andan quejando que trabajan y no les alcanza, que reciben su salario en saco roto, que comen y no se sacian, que se visten y no se calientan. Pero cómo no, mediten sobre vuestros caminos. Mientras su casa está linda, mi casa está desierta. Mira lo que produce un desánimo. Mira lo que produce un letargo, un sueño espiritual. La obra del templo se atrasó 18 años. Para eso Pablo le dice a los efesios, le dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Porque hay gente que usted lo ve con los ojos abiertos, pero que están dormidos espiritualmente. Entonces el sueño no solamente, hermano, es una parte biológica para que el hombre descanse. El sueño no solamente es sinónimo de pereza, sino que también el sueño en la Biblia, cuando habla del sueño en la Biblia, también se habla de ese letargo espiritual. Ese letargo espiritual. De ese decaimiento. Y nosotros no podemos estar dormidos, y menos en este tiempo. Donde la Biblia dice: bienaventurado el varón que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Y cómo nos llama la Biblia? La Biblia nos llama atalayas. Y la Biblia dice: orad y velad. ¿Qué es velad? Es estar atento. Es estar, hermano, ahí, pendiente. No hay que descuidarse. Y hay gente, hermano, que está dormida en sus laureles espiritualmente hablando. Bueno, este mundo se va a acabar. Hoy me mandaron un video donde yo quedé sorprendido, hermano. Un aparatico así, que se lo ponen aquí en la sien y lo activan. Y entonces eso hace que se conecta al cerebro. Los ojos de la gente se les pone blanco y las personas comienzan a tener recuerdos y cosas terribles, hermano.
Entonces, mira ya hacia dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por aquí se lo voy a mostrar. Para que más o menos ustedes vean esto que está sucediendo. Amado, bueno, esto es una muestra, cierto o no, pero es una muestra de que estamos en los últimos tiempos. Y mira hacia dónde va el mundo. ¿Hacia dónde va? Bendito sea Dios. La ciencia aumentará. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos sueños espirituales, en ese letargo espiritual. Porque mientras nosotros los cristianos estamos distraídos o dormidos, en el mundo espiritual están pasando cosas. En el mundo están pasando cosas. El diablo está trabajando. Por ahí se habla de una agenda del 30. Y mientras que nosotros estamos, hermanos, dormidos espiritualmente, Satanás sabe lo que está haciendo. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, oye, despiértate, tú que duermes. O sea, no estés dormido, déjate de estar soñando, déjate de estar distraído, porque eso no conviene. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Entonces, el sueño también en la Biblia se lo relaciona como esa frialdad espiritual. Pero no solamente el sueño en la Biblia es frialdad espiritual, sino que el sueño en la Biblia también es como el texto que leímos, que dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Y de qué manera habla Dios? Una de las maneras que habla Dios es a través de los sueños. Y la Biblia dice que el sueño es una visión nocturna. El sueño es una visión nocturna, dice el verso 15. O sea que cuando se habla del sueño, el sueño es una visión. O sea, cuando la Biblia habla del sueño, también habla de una revelación, de una forma y de una manera como Dios le puede hablar al hombre. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora, cuando nosotros miramos las escrituras, allá en el Antiguo Testamento nos encontramos cómo Dios habló a través de los sueños, hermano, a mucha gente. Uno de ellos que se le llamaba el soñador de sueños, que era José. Y Dios le mostró a José, siendo un muchacho, su futuro. Dios se le reveló. También cuando el faraón, porque no solamente Dios le da sueños, hermanos, que son visión, que son revelaciones, no solamente
en la Biblia vemos que no solamente tuvieron visiones nocturnas o sueños o revelaciones hombres de Dios, sino que también gente que no es de Dios. Como por ejemplo el faraón. El faraón tuvo un sueño con una vaca gorda y una vaca flaca. Y ese sueño era una revelación. Y no solamente el faraón, sino que también la Biblia dice que a un Nabucodonosor. Nabucodonosor era todo menos un siervo de Dios. Era un pagano. Pero él tuvo, hermano, una de las más grandes revelaciones que Dios le ha dado a un hombre. Dios se la dio a un impío. Mira eso, hermano. Una de las más grandes revelaciones que Dios le dio a un hombre fue a un impío, porque, hermano, el sueño que tuvo Nabucodonosor fue un sueño, hermano, vital en la profecía bíblica. Que se le olvidó el sueño, pero quedó perturbado. Y yo digo, espérate un momentico. Yo soñé algo. Y yo sé que ese sueño que yo tuve significa algo, porque no es un sueño cualquiera, pero se me olvidó el sueño. Y usted conoce la historia. Que mandó a llamar a todos los magos, los astrólogos, a todos, para que le dijeran qué había soñado y qué significaba. Y ellos ninguno pudo. Y Daniel mandó a matar a todos los sabios y astrólogos. Y entre ellos caía Daniel. Y Daniel, cuando se entera, le dice que le dieran unos días. Y Daniel va al secreto con Dios y sus amigos y oran. Y Dios le da el mismo sueño a Daniel, que fue el sueño que soñó el rey. Y cuando va donde el rey le dice, oh rey, tú soñaste esto, una estatua. Y esa estatua tenía una cabeza de oro, los pies y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas, aleluya, de hierro, y los pies mezclados de hierro con barro. Y venía una gran roca del cielo e impactó. O sea que aquí estamos viendo que un impío, una persona que no era un siervo de Dios llamado Nabucodonosor, Dios le da una revelación profunda de lo que viene. O sea que en la Biblia el sueño, hermano, es sinónimo también de revelaciones, de visiones. O sea, Dios habla a través de los sueños. Dios habla a través de sueños. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, y Dios habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, de muchas formas, hoy Dios nos habla a través de su Hijo. O sea que Dios en la antigüedad, hermano, Dios se revelaba mucho y hablaba mucho a través de los sueños. Y era tan frecuente que Dios se revelara, que Dios hablara en sueños, que Job dice, de una y dos maneras habla Dios, en sueño, que es visión nocturna. O sea, Dios se revelaba a través de los sueños. No solamente vemos a José, el hijo de Jacob, no solamente vemos al faraón, no solamente vemos a Nabucodonosor, sino que aún el mismo Daniel después tuvo sueños. Y no solamente Daniel, sino hasta el mismo José. José. Voy a decir algo aquí que eso es de una prédica que todavía no he predicado, pero lo voy a decir un pedacito aquí. Y es José, cuando va a donde María, estando desposado de María, y él encuentra la noticia de que ella estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, que ella no había conocido varón, sino que estaba embarazada del Espíritu. José dice, ¿cómo? Ese cuento se lo va a echar otro. Pero a mí, embarazada del Espíritu. Y dice que como José la amaba, quiso dejarla secretamente. ¿Sí o no? Y José se iba. Y José la iba a dejar. Dice que José estaba desposada, quiere decir eso dentro de las leyes de las que tú vas, porque
todo lo que tiene que ver en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el matrimonio y la familia tenía una regulación y eso se le llamaba las leyes de la Ketuvá. Había una regulación estricta y dentro de las leyes de la Ketuvá, hermano, cuando una pareja entraba en un estado de desposorio ya había un compromiso. O sea, ya se consideraba que era un matrimonio. Tremendo. Entonces ya José, él dijo, no, me faltó. Porque la ley le daba autoridad a José para romper ese compromiso. Por eso la Biblia dice, salvo por causa de fornicación. Y él se podía ir, pero eso iba a acarrear un problema moral, porque la ley decía, hay que apedrearla. Entonces José quiso dejarla secretamente para no difamarla. O sea que esa noticia había roto un matrimonio. Porque José dijo, ¿cómo? Embarazada del espíritu, no, déjate de eso. Rompo con ese matrimonio, rompo con el desposorio, rompo con el compromiso y me voy. Una noticia rompió con un matrimonio, pero una revelación lo restauró. Ay, de eso era que, ese es el mensaje que no le he predicado. Porque si Dios no se le revela a José, ese matrimonio se desbarata. Pero ¿cómo José toma la decisión de volver a donde María y aceptarla? Porque en un sueño se le apareció el ángel y le dijo, no dudes en tomar a María tu mujer, porque en lo que ella está, no es lo que tú estás pensando, es del Espíritu Santo. O sea, solamente una revelación. Me voy a adelantar un poquito. Hay matrimonios que la única manera para que se salven es que ese hombre o esa mujer busquen a Dios y tengan un encuentro con Dios. Pero vamos a darlo así porque no lo he predicado más. Hasta ahí lo dejamos. Bendito sea Dios. Entonces fíjate, una revelación, un sueño es un sinónimo de revelación, de visión. Y el sueño en la Biblia también habla de sueños, de revelaciones, y Dios habla. Pero como yo siempre apunto, hermano, que uno debe tener mucho cuidado con los sueños. Porque hay gente que es muy ligera, que aunque Dios habla a través de sueños, no en todos los sueños Dios habla. Aunque hay sueños que son de Dios, no todos los sueños son de Dios. Porque hay sueños donde Dios habla, pero hay otros sueños donde Dios no habla. La Biblia dice que hay sueños que son productos de la fatiga, del cansancio, de la ocupación del ser humano. O sea que hay sueños que no todos los sueños, aunque hay sueños que son de Dios, aunque hay sueños que son revelaciones de Dios, no todos los sueños son de Dios. Y Salomón dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. O sea, yo no sé cuántos aquí a mí me ha pasado. Yo creo que a usted también. De pronto usted está pasando por una situación y ha venido todo ese día pensando en eso. ¿Cierto que sí? Y usted todo el día pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Y en la noche usted termina soñando con eso. Pero eso no es una revelación de Dios. Eso es producto de ¿qué? De que todo el día te ocupaste de eso. De pronto hubo algo que te produjo congoja, hubo algo que te golpeó, hubo algo que te desencajó. Y entonces tú emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, tú quedaste ahí y terminas soñando con eso. De pronto dices, ay, pero que soñé con esto, ¿qué será? No es nada. Es que de la mucha ocupación, porque el ser humano es un ser emotivo, emocional, sentimental y
Y a veces vienen estos sueños que no tienen nada que ver con Dios, sino que somos nosotros. Y por eso debemos tener mucho cuidado, y por eso Dios me ha inquietado a traer esta palabra, que nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado con nuestros sueños. Porque no todos los sueños son de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia eso no se ve. Porque gracias a Dios en esta iglesia, hermano, se predica la palabra. Y nosotros hemos enseñado de que quien debe dirigirte a ti es la palabra de Dios. Y quien debe moverte a ti es la palabra de Dios. Pero hermano, yo conozco iglesias y conozco cristianos que no se mueven por la palabra. Los mueve son los sueños. Yo soñé. Ay, hermana, yo soñé. Ya, tremendo. Y entonces hay iglesias, hermano, parece mentira, pero es una cosa terrible. Todos los días hay un sueño nuevo. Todo el mundo sueña en esa iglesia. Sí, hermano, y eso es más común de lo que uno cree. Cristianos hoy dominados, cristianos hoy que ya no lo dirige la palabra, sino que lo dirige un sueño. Y yo creo en que Dios puede hablar a través del sueño. Pero ahorita yo voy a hablar de cómo tú identificar cuando un sueño viene de Dios o cuando un sueño no viene de Dios. Mano, usted no sabe la cantidad de gente que yo he conocido en mi tiempo de cristiano. Gente así, hermano, que ha tenido unos sueños conmigo. Tremendo. Hasta un día una hermana. Yo estaba ya comprometido con la pastora, mi esposa. Y yo fui a visitar a una hermana. Y yo le dije, Dios le bendiga, hermana. Y estaba ahí en la terraza hablando con ella y con la hermana de ella de sangre. Estaban las dos ahí. Y yo estaba visitándola. Cuando de pronto la hermana me dice, ay, pastor, menos mal que usted vino. Porque yo anoche tuve un sueño con usted. Ajá. ¿Y qué soñaste? Yo soñé que usted y yo nos estábamos casando. Y mano, vive Jehová que esas cosas pasan. Mano, si usted supiera lo que a mí sí me han pasado cosas en esta vida. Una cosa terrible. Y yo me la quedé viendo así, hermano. Y yo le dije, y enseguida, mano, porque el diablo lanza el dardo. Y yo le dije, vea, ese sueño no es de Dios. Enseguida le hablé serio. Ese sueño no es de Dios. Ay, pastor, ¿por qué? Primero, porque usted es mi oveja. Usted es mi hija espiritual, usted es mi oveja. Y número dos, ya yo estoy comprometido. Y ya yo me voy a casar. Ya Dios me dio a mí y a mi esposa. ¿Cuál es el cuento? Que Dios me va y que... Pero ¿qué tal si una persona no lo coge? Mano, esas cosas pasan. Un joven de la iglesia, hace unos años, un joven de la iglesia. Yo lo veía así como que embolatado. Yo le dije, ven acá, amigo, ¿y a ti qué te pasa? Yo te estoy notando así como embolatado. ¿Qué tiene? Me dice, ay, no, pastor, lo que pasa es que estoy confundido. ¿Y tú estás confundido por qué? No, porque es que hay una hermana, ella estaba nueva aquí en la iglesia, estaba viniendo nueva. Es que hay una hermana que a mí no me gusta, pastor. Dios sabe que esa no es mi tipo de mujer. Ajá. No me gusta, yo no tengo nada en contra, pero yo tengo mi tipo de mujer, no me gusta. Ajá. Pero esa hermana cada vez que me ve me dice que yo soy su esposo. Porque ella tuvo un sueño que ella se había casado conmigo, pastor. Entonces eso me tiene a mí. Y no sería, eso no es de Dios. Pero tenía al hombre embolatado. ¿Y cuántos matrimonios fracasados no hay porque se han soñado y que se han casado y que por un sueño? ¿Cuánta gente no ha tomado malas decisiones en la vida de renunciar a un empleo y de tantas cosas por un bendito sueño? Porque hay sueños que son de Dios, pero no todos los sueños son de Dios. Hay sueños donde Dios habla, pero no en todos los sueños Dios está hablando. Pero uno tiene que tener cuidado.
Amén a su nombre. Mira, un matrimonio que yo conocí literalmente se rompió por un sueño. Se rompió, hermano, por eso esto es delicado. Alabado sea Dios. Si a alguien aquí usted viene a decirle, si alguien a usted le viene a decir, y usted que me está viendo por YouTube, si alguien le viene a decir que hermano, hermana, tuvo un sueño con usted, esto, aquello, usted dice, ok, la Biblia dice, no menosprecies la profecía, pero hay que juzgarla. ¿Usted me está entendiendo? Y usted lo que tiene que decir es, ok, si Dios te mostró a ti algo de mí, el más interesado soy yo. Dios tiene que mostrármelo a mí también. Pero hay gente, hermano, que se van. Hermano, se dejan arrastrar y se van, se dejan llevar por la corriente del sueño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay gente que sueña más que José. Oye, una cosa loca, hermano. Gente que todos los días está soñando algo. Eso no es así. Alabado sea el nombre del Señor. Uno tiene que tener cuidado con los sueños. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y un matrimonio se rompió por un sueño, hermano, que yo conocí. No es mentira, yo estoy hablando algo verdad. Un día se le metió el varón, el esposo de la hermana. Un día se levantó y le dijo a la esposa, ¿tú crees que yo soy bobo? Pero Dios todo lo revela. Y la mujer se lo quedó viendo así. Dice, ¿tú de qué me estás hablando? Le dice, sí, hazte. Tuve un sueño anoche donde tú me estabas siendo infiel, adúltera. Tremendo. Y la hermanita dijo, hay poder en la sangre de Cristo, te reprendo, respétame, respétame. La Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Tú me estás haciendo infiel porque yo soñé que tú me estabas haciendo infiel. Bueno, y se le metió un espíritu de celo amargo a ese hombre. Porque hay sueños que son de Dios, pero hay otros sueños que son producto de la fatiga. Pero hay otros sueños que tienen una influencia espiritual satánica. Y uno tiene que tener cuidado con eso, hermano. Y al hombre, hermano, se le metió ese tema. Hermano, no bajaba la esposa de adúltera, no bajaba la esposa de infiel, no bajaba la esposa y le decía una cantidad de cosas. Y esto se fue acrecentando de tal manera que esto llegó a oídos de los pastores de ellos. Porque ya se había vuelto un tema bastante que ya hasta los hijos estaban involucrados y ya se estaba volviendo la cosa, estaba cambiando y llegaron a donde los pastores y la muchacha decía, pastor, pero si es que yo nunca, él anda un día y que soñó que yo y que le estaba haciendo infiel y yo nunca he faltado a mi esposo. Y él decía, sí, tú me estás siendo infiel. Y cuando el pastor le dijo, no, hermano, espérese, eso no es así. Y usted es un apoyador del pecado. Oye, mira lo que produce un sueño, hermano, eso es verídico. Vea, eso fue tan grave que ese matrimonio hoy, hermano, está destruido. Porque alguien no supo discernir en un sueño. Parece mentira lo que puede pasar. ¿Cuánta gente no se ha dejado llevar por un sueño en un momento dado? Y uno tiene que aprender a discernir. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No todos los sueños son de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Dios habla a través de los sueños? Sí habla. Pero uno tiene que aprender a discernir. Por eso el don espiritual, dentro de los 12 dones espirituales, hacer milagro es bueno. Amén. Habla en lengua, interpretación de lengua, profecía.
Todo eso es bueno. Pero el milagro más importante para este tiempo es el discernimiento de espíritu. Uno tiene que decirle a Dios mío, dame discernimiento. Uno tiene que pedirle a Dios discernimiento, Señor, muéstrame. Dame la capacidad de yo poder mirar si algo es de Dios o si algo no es de Dios, hermano. Y usted se sorprendería, amado, de cuántas cosas, hermano, Dios nos libra cuando tenemos discernimiento de espíritu. Hermano, esto es tremendo. Porque hay moveres espirituales y que uno tiene que discernirlos. ¿Usted sabe por qué hay muchos cristianos que han caído en trampas del enemigo? Porque no han tenido el discernimiento para entender lo que se está moviendo. Porque hay cosas que se mueven y uno tiene que tener discernimiento, ¿usted entiende? Por eso en este tiempo nosotros tenemos que decirle, Dios mío, dame discernimiento. Y más en este tiempo que esto está feo, esto está maluco. Por ahí hay un cristiano bailando champeta. Esto está feo. Y cosas terribles que se están dando hoy. Uno tiene que tener discernimiento de espíritu. Amén, hermano. Entonces el discernimiento es vital para uno entender cuando un sueño es de Dios y cuando un sueño no es de Dios. Porque hay sueños que no son de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 25 al 32 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. Y he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea, mira lo que dice la Biblia. Imagínate que en ese tiempo ya se estaban levantando falsos profetas y venían con el cuento y que, hey, Dios me reveló, mira, Dios me dijo, mira, Dios me mostró. Espérate un momentico. Dios habla a través de sueños, pero no habla en todos los sueños. Hay sueños que son de Dios, pero no todos los sueños son de Dios. Amén a su nombre. Pero usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Y yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque endulzan sus palabras, te dicen cosas bonitas. Mira, cosas que tú quieres escuchar. ¿Para qué? Para engañarte. Para engañarme. Pero hay que tener mucho discernimiento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, ¿cómo yo puedo identificar que un sueño es de Dios o no es de Dios? Número uno, ¿qué hizo Daniel? Daniel en el capítulo 2, versos 18 al 19, cuando iban a matar a los magos y a los astrólogos,
¿Qué hizo Daniel? Daniel se encerró con Dios. Y Daniel le pidió a Dios para que fuera Dios el que le revelara el misterio. Ahora, lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando alguien tiene un sueño contigo o tú mismo tienes un sueño, tú tienes que pedirle a Dios que te diga: Señor, muéstrame, esto es tuyo, esto no es tuyo, aclárame. ¿Tú qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú me quieres decir a través de este sueño? Déjese de estar buscando intérprete. Amén. Había una hermana de una iglesia que, bueno, comenzamos a tener una relación de amistad, la pastora y ella. Y un día me contó un sueño. Me contó un sueño, hermano. Pero cuando ella me estaba contando ese sueño, a mí el Espíritu Santo me habló y me dijo: eso es esto. Oiga, tremendo. Y yo le dije a ella: mira, mientras que tú me estabas contando el sueño, a mí el Espíritu me acaba de hablar y me acaba de decir: ¿qué es esto? Ten cuidado. Oiga, y tal cual como ese momento el Señor, no yo, le interpretó el sueño, así pasó, hermano. Así pasó. O sea, tal cual. Y ella me llamó y me dijo: oiga, pastor, tal cual como usted dijo, así es. Y yo: amén, gloria a Dios, me alegro, me gozo. Listo. Ay, ¿para qué fue eso? Entonces ya me tenía como chamán. Ya me tenía como, sí, hermano, es una cosa loca. Entonces, cada rato me llamaba, todos los días, hermano. Bueno, todos los días, no, casi todos los días. Pastor John, sí, mira, soñé esto y aquello, ¿qué? Yo, ¿cuál sabe? Yo no sé. Órale a Dios. Sí, pero es que usted me interpretó, usted tiene el don. No, yo no tengo ningún don. En ese momento Dios me usó, porque hay momentos donde Dios te usa para algo, pero no quiere decir de que tú tengas ese don. Hay momentos donde Dios te puede usar en un momento dado. Y yo le dije, en ese momento, que era algo que Dios que te estaba hablando, cuando tú me contaste el sueño, Dios me trajo la palabra, yo te la di. Pero espérate un momentico, yo no soy José, yo me llamo John Jairo Sánchez Babilonia. Yo no me llamo José. Vea, hasta ahí se acabó la amistad. Sí, porque hay gente que le gusta que lo estén engañando. Yo qué voy a saber, yo no sé. Ve y órale a Dios, métete con Dios para ver qué es lo que tú. Porque hay sueños que son producto de una pesadez. O sea, yo le voy a poner un reto hoy. Cómase una frijolada ahora que llegue a su casa. Y usted va a soñar con demonios que lo están persiguiendo. Y usted va a tener pesadillas. ¿Eso es algo espiritual? No, eso es algo, una reacción del cuerpo. Estás comiendo algo pesado. Eso hace parte de lo que dijo Eclesiastés 5:3 Salomón. El trabajo de la carga del organismo, de la humanidad, de las emociones, del cuerpo. Eso te va a producir un sueño. Pero nada más. No es que va a ser revelador. Ahora, lo primero, pastor, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo tengo un sueño o alguien me cuenta un sueño, no menosprecie el sueño. No lo satanice. Ni tampoco enseguida lo recibas como algo de Dios. Simplemente usted escuche y usted diga: bueno, Señor, yo quiero que tú me confirmes. Háblame. ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue al secreto con Dios, con sus compañeros. Daniel fue y le dijo a sus compañeros: hey, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que Él nos muestre cuál fue el sueño y qué significa el sueño.
Entonces, si alguien tiene un sueño contigo o tú mismo tienes un sueño, ve a Dios y dile: Señor, he tenido este sueño, muéstrame. Dame la sabiduría para entenderlo. ¿Qué quiere decir? Y Dios te va a dar la sabiduría. Y Dios te va a dar entendimiento. Y Dios te va a dar la comprensión de lo que Él te quiere decir, si es de Dios. Amén. Número 2, hermanos, ninguna profecía, ninguna visión, ningún sueño puede ir en contravía de las sagradas escrituras. Pastor, ¿cómo yo sé que un sueño es de Dios o no es de Dios? Tú tienes que pasarlo por el filtro de las escrituras. Y entonces cuando tú lo pases por el filtro de las escrituras, tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Yo por ahí escuché una vez hace años que el pastor de una iglesia había muerto, había partido. Y una anciana de la iglesia soñó y dijo: yo tuve un sueño donde mi pastor, el que había partido, se me había aparecido y me dijo que pusiera en el altar a la mano derecha de tal parte una silla, porque él iba a sentarse ahí en los cultos. Una pregunta: ¿ese sueño es de Dios? ¿Quién dijo que tú le vas a poner una silla a un muerto? Eso no es de Dios, porque eso va en contravía de la palabra. Pero lo que es tremendo, pusieron la silla. Entonces, ¿cómo tú identificas que un sueño es de Dios? No es de Dios. Primero, déjate de estar buscando adivinos de sueños. Si tú tienes un sueño, ve a Dios primeramente y dile: Señor, muéstrame, dime si esto es tuyo, si esto no es tuyo. No entiendo, Señor, hazme entender. Porque si Dios te está mostrando algo, es para que tú entiendas su palabra. 2, ese sueño tú tienes que pasarlo por el filtro de las escrituras. Y cuando tú lo pasas por el filtro de la escritura, tú dices: espérate, que eso es de Dios, porque la Biblia dice eso. Pero un ejemplo, sueños raros y sueños locos, como este que acabo de contarle, de la hermana que su pastor murió. Y yo creo que eso, más que una revelación de Dios, fue un sueño producto de un sentimiento, de un aprecio y de un amor de ella para con su pastor. Y eso la llevó a soñar de que el pastor le dijo: ponme una silla en el lado tal, porque en todos los cultos yo voy a visitarlo y yo voy a estar ahí. Oye, qué cosa loca, mano. Y cosas así, y cosas más locas todavía. Entonces, un sueño de Dios, ¿cuándo? Espérate, ¿qué dice la Biblia con relación a esto? Tuve este sueño, vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora, si tú no, de pronto no tienes mucho conocimiento bíblico y no sabes pasarlo por el filtro, bueno, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, tú tienes que buscar a alguien que te dirija. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no puedes hacer solo. Hay cosas que yo no puedo hacer solo. Nosotros hay momentos donde nosotros necesitamos una dirección sabia. ¿Usted me está entendiendo? Bendito sea Dios. Entonces, tienes un sueño, no entiendes, busca una dirección sabia. Yo siempre he dicho, y lo dije en estos días predicando, Samuel pudo hablar con Dios esa noche porque hubo alguien que lo dirigió bien. Porque hubo alguien que le enseñó cómo debía hacer para que Dios le hablara. Y ese fue Elí. Elí le dijo: bebé, Dios te está llamando. Cuando tú vuelvas a escuchar la voz, lo que tú debes decir es: esto es lo que tú tienes que responderle a la voz. Heme aquí, Jehová, habla Jehová, que tu siervo oye.
¿Quién lo dirigió a él eso? Fue Elí. O sea, él buscó una dirección. Pero como yo dije, ¿qué tal si Samuel no va donde Elí, sino donde van los hijos de Elí que estaban más? Como que te la fumaste verde y que estás escuchando una voz, tú estás, vean, pelado, vea a dormir. Tú estás loco, qué voz ni qué voz vas a escuchar tú. Pero no, él fue. O sea, ¿dónde tienes que, si hay un sueño, si hay algo que te perturba, que tú no entiendes, que está ahí, busca una dirección sabia. Amén. Que te aconseje a alguien sabio. Que te dirija a alguien sabio. Parece mentira, hermano, pero ¿de cuántos problemas uno se puede evitar cuando uno busca una dirección sabia? Tremendo, hermano. Un predicador, por eso a mí no me gusta que los hermanos, cuando se invita a un predicador o una predicadora de la iglesia, usted le esté contando sus cosas. Porque ese predicador, esa predicadora, usted no lo conoce. Ese predicador es un evangelista, aunque sea un pastor de otra iglesia, él no es tu pastor. Y por eso a veces vienen los líos. Amén. Bendito sea Dios. Porque hay gente que le gusta estar contándole las cosas a todo el mundo y hay gente que no sabe ni por dónde va tabla. Y después viene el problema. Después viene el problema. Cuando yo voy a predicar a una iglesia y se me acerca una oveja de esa iglesia, un hermano de esa iglesia y me dice, mire pastor, yo le quiero contar un problema, yo lo paro en seco y le digo, espera un momentico, ya usted habló con su pastor. Vaya y hable con su pastor. Por eso se llama ética ministerial. Vaya y hable con su pastor. Para que no vayas a buscar una dirección como no es. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque un predicador, un evangelista que fue a una iglesia, entonces predicó y una hermana que tenía un problema se le acercó y le dijo, ay hermano, yo quisiera hablar con usted, que yo tengo unas dificultades y unos problemas para que usted a ver si me puede aconsejar. Ok. El evangelista le dijo, bueno hermana, mire, este es mi número de celular, llámeme y nos ponemos de acuerdo. Bueno, se encontraron, hablaron, la hermana le contó sus situaciones, el hombre comenzó a darle consejos, comenzó a profetizarle y de un consejo terminó, hermano, siendo, ¿cómo se puede decir? Vacunada. Porque después que le terminó dando un consejo, el hombre le dice, mira, Dios me dice que Él me trajo a tu vida para que yo sea tu mentor, para que yo sea el que te bendiga. Entonces tú tienes que bendecir al hombre de Dios. Y comenzó a exprimir a esa mujer. De tal punto que llegó la mujer a esto convertirse en algo bien, ¿cómo se dice? Agobiante, que hasta el hombre le estaba pidiendo cierta cantidad de dinero y ella le decía que no tenía. Pero él decía, pero cuidado le vas a decir porque el Señor te dice que eso es en el silencio, eso es en el secreto entre tú y yo. Mira eso.
Y ella no tenía el dinero y él le dijo, el Señor me dice que hipoteques tu casa. La mujer dijo, ¿cómo hipotecar la casa? O sea, ya esto se estaba tornando. Entonces la hermana vino y se lo contó a otra hermana. Y esta hermana dijo, ¿cómo? No, hermano, espera un momentico que yo voy a llamar al pastor. Y llamaron al pastor. Y el pastor dijo, ¿cómo? No, espérate un momentico, eso no es así. ¿Cómo así? Hermana, venga acá. Pero esas cosas pasan ¿por qué? Que la gente se va en contravía. Amén, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado. Yo invité a un predicador hace muchos años. Predicador. Predicó en la cancha. Muy buen predicador. Dios lo usó. Y aquí estaba congregándose un hermano que tenía una situación. Y hay gente que te va a preguntar o que pregunta no porque no sepa, sino que hay gente que pregunta para ponerte zancadillas. Y el hermanito se le acercó al evangelista. Él era de Venezuela, el evangelista era venezolano. Y comenzaron a hablar que dónde viviste, que yo viví en tal parte, yo viví en aquel lado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el hombre, el evangelista le dijo, oye, ¿dónde está tu esposa? Entonces él le dijo, no, mi esposa no está aquí, yo vivo con ella es mi compañera, pero ella no es mi esposa, yo no me he casado con ella. El evangelista le dijo, no, pero ¿quién dijo eso? Si ya tú tienes muchos años viviendo con ella y aunque ella tiene tus hijos, esa es tu esposa, esa es esposa tuya, tú tienes. Entonces el hombre le dice, no señor, usted está endemoniado. Qué tremendo chicharrón se ganó ese evangelista. Y yo estoy recogiendo los cables en la cancha cuando el mismo hermano me llama, pastor, venga acá que este evangelista que usted invitó está endemoniado. Ya está. Y cuando yo voy, el hombre apenado, yo, ¿y qué pasó? Y el hombre me dice, el hermano, no, porque mire que me dice, yo no me he casado con ella. Ella es la mujer mía, pero yo ya no es esposa porque no me he casado todavía. Ahora cuando yo me case es la esposa mía. Pero entonces este me dice que sí es mi esposa. Qué lío, hermano. Yo me lo quedé viendo y a mí me dio pena ajena. Y yo le dije al hermano, le dijo, ya, cálmate, ya, gloria a Dios, echa para adelante, hermano, vamos a recoger la silla. Vamos a recoger que estamos atrasados. Por eso uno tiene que tener cuidado. ¿Cierto que sí? Alabado sea Dios. Porque hay gente que Dios lo usa predicando, hay gente que tiene un ministerio evangelístico lindo, hay gente que tiene un ministerio bonito, pero no todo el mundo tiene la capacidad para dar un consejo a otro. Amén. Entonces uno tiene que tener cuidado. Bueno, entonces uno tiene que buscar, número uno, para saber que un sueño es de Dios. Uno tiene que, después que tú tienes un sueño, tú tienes que ir a Dios. Número dos, ese sueño tiene que alinearse a la palabra. Y número tres, busca una dirección sabia. Una dirección sabia. Alguien que te pueda decir, mira, yo te voy a ayudar a orar. O como en el caso que pasó con la hermanita aquella, que me contó el sueño y Dios me habló, que era lo que decía, así también puede pasar. Pero hermanos, uno no puede tomar a la ligera los sueños, porque todos los sueños no son de Dios. Hay sueños que son de Dios
pero no todos son de Dios. Hay sueños donde Dios habla, pero no en todos los sueños Dios habla. Entonces, debemos guiarnos, no por los sueños. Hebreos capítulo 1 nos marca una directriz. Y la directriz que marca Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres muchas veces a través de los profetas, hoy nos está hablando a través de su Hijo. Y Jesús es el Logos, Jesús es la palabra. Hoy tenemos la palabra profética más segura. Guíese y vaya seguro, dirigido y guiado por la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que dejarnos. Número 1, tenemos que aprender a descansar lo suficiente. Duerma lo suficiente, lo necesario, pero no duermas más de lo necesario. Amén a su nombre. No permitas que tú caigas en un sueño, en un letargo espiritual. Sacúdete, porque nosotros no estamos llamados. La Biblia dice que mientras, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El cristiano puede dormir físicamente, pero su espíritu está velando. Sí, hermano, alabado sea el Señor. A veces mi esposa me dice que yo estoy dormido, y a veces yo me levanto hablando en lengua. ¿Eso qué es? Es que mientras que tú duermes, el espíritu está velando. Amén a su nombre. Porque no podemos permitir, o sea, duerme lo suficiente, pero no más de lo suficiente. Porque dormir más de lo suficiente produce, hermano, pobreza, pereza. No permitas que tu vida caiga en un letargo, que nuestra vida caiga en un letargo espiritual, como cayó la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, se apagó, se durmió esa iglesia tan fuerte. No caigas en ese sueño, en ese letargo espiritual. Levántate tú que duermes, levántate, sacúdete espiritualmente. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Tenemos que entender de que Dios sí habla, de que Dios sí muestra a través de sueños, pero también tenemos que entender que no todos los sueños son de Dios, porque hay sueños que son producto del trabajo, de la carga, del peso, de las circunstancias, de las situaciones que nos están viviendo. Y también tenemos que entender de que hay un enemigo que es un oportunista y que también mete su cucharada y te hace tener sueños también. Hay dardos, hay sueños que son demoníacos, como el sueño de aquel hombre que un matrimonio se rompió por un sueño, porque él decía que su esposa en un sueño le había sido infiel, cuando nunca eso pasó. Qué lamentable, hermano. Entonces, oremos a Dios. Oremos a Dios. Sopesemos con la palabra y busquemos dirección sabia. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.